Hermanos, el Señor me los bendiga, muy buenos días. Gracias por poder estar con nosotros en esta oportunidad, la iglesia junta en este lugar, en el templo, para poder aprender más de la palabra del Señor. Disculpe la demora, estuvimos en la misión allá saludando a los hermanos, un poquito compartiendo por allá, para poder conocer también a algunos hermanos que estaban allá en la misión. Pero gracias al Señor ya estamos acá, llegamos a tiempo, pasamos un tiempo, gracias al hermano Daniel, pasamos un tiempo muy bonito con los hermanos en ese poco tiempo que estuvimos con ellos. Y bueno, agradecemos al Señor que Dios esté la misión allá levantándose poco a poco, un grupo de fieles, hermanos que ya están también activados en la obra del Señor, y eso nos da mucho gozo poder saber de que, hermanos, en la iglesia, las misiones están creciendo y seguimos adelante, sabiendo que tenemos tantas imperfecciones, tenemos tantas cosas y debilidades en nuestras vidas, que aún así Dios todavía sigue siendo misericordioso, tratando de poder ayudarnos a seguir adelante, utilizándonos mientras todavía tenemos el deseo de amar y servir al Señor con nuestros dones y talentos que el Señor nos ha dado. Amén. Invito por favor que abran sus Biblias a la segunda carta a los Corintios, por favor, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, por favor, capítulo 5. Y vamos a dar lectura del verso 11 al verso 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del verso 11 al verso 21. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito más acerca de lo que ya estábamos hablando o predicando, que tiene que ver, hermanos, en relación a nuestro servicio al Señor. Y el primer mensaje que prediqué hace 2 domingos atrás, tuvimos a hablar que hay dos clases de siervos, y básicamente uno de ellos estaba en la categoría de ser fieles o ser infieles. Va a determinar de nosotros qué es lo que estamos haciendo con las capacidades, oportunidades que Dios nos da para poder servir al Señor, y va a ser básicamente esas dos categorías. No hay categoría media, no hay una tercera categoría, las categorías son bien determinadas. O hay siervos fieles o hay siervos que son infieles. Eso no lo va a determinar Dios, usted y yo lo vamos a determinar con nuestro amor hacia Dios y viendo las cosas. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de alguien que nos anime a ver cómo es el ministerio. Alguien que nos pueda decir cómo es el camino cristiano, cómo vamos a poder servir al Señor. Y el personaje que estuvimos viendo y su ministerio es el apóstol Pablo, con ese ministerio el ministerio que había recibido del Señor, un ministerio de apóstol, pero también un ministerio sobre cómo es como un misionero. Y él comenzó a trabajar en su obra, pero tuvo muchas cosas que habían sucedido, muchas personas que lo comenzaban a acusar. Y él cómo desarrolló ese ministerio. Y muchas veces queremos servir al Señor y hay obstáculos y nos desanimamos. Y claro, es humano poder desanimarnos, escuchar personas, escuchar cosas que están alrededor, acusaciones que realmente no son verdad. Entonces eso puede desanimar, sí. Y el apóstol Pablo con ímpetu sigue su ministerio. ¿Por qué? Porque había sabido que su ministerio había sido recibido del Señor, y a Dios es a quien debería darle cuenta. Y él comienza a decir que tenía la conciencia limpia de haber desarrollado su ministerio como a Dios le había agradado. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito acerca de esto, y vamos a ver nuestro primer ministerio como creyentes. Siervos fieles, vamos a recibir un ministerio del Señor. Y entonces hablamos del ministerio. La pregunta es, ¿cuál es el primer ministerio entonces que hemos recibido del Señor? Vamos por favor a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del verso 11 hasta el verso 21. Si alguno de su derecha e izquierda no tiene la palabra de Dios, hermanos, no tiene una Biblia, por favor trata de compartir, de tal manera que todos podamos dar lectura y entender y poder comprender que lo que predicamos no es de humana sabiduría, sino de Dios. Si no tiene, digo un fuerte amén, por favor. Ahora tiene que decir más fuerte amén porque tiene la mascarilla, ¿ok? Si antes decía amén, ahora tiene que decir amén, ¿ok? Para yo entenderlo, ¿ok? ¿Lo tenemos? ¿Amén? Amén. Ok, ahora sí estamos bien. Capítulo 5, por favor, del verso 11 en adelante. Dice: conociendo pues el temor del Señor. Y subraya esa palabra, por favor, esa expresión. Conociendo el temor del Señor. Persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se gloríen en las apariencias y no en el corazón. Versículo 13. Porque si estamos locos es para Dios,
y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿ok? Y esta palabra constriñir, hermanos, es una palabra que habla de presionar, pero presiona para poder llegarlo a un solo cauce. Básicamente es eso. Entonces dice que el amor de Cristo hacia nosotros nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si conociéramos a Cristo, conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, dice, consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la que... Y subraye por favor esa palabra. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Qué nos encargó? La palabra de ¿qué? Reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento, sabiduría e inteligencia para poder comprender tu palabra, sabiendo que la única manera de poder comprender, Señor, tu palabra, la Biblia, es por inteligencia espiritual. Señor, no puedo llegar a los corazones de las personas, ni siquiera a los pensamientos, pero tú puedes llegar, Señor, porque tu palabra es como una espada que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Señor, no queremos que sea una enseñanza más y conocimiento en nuestras vidas. ¿De qué nos sirve tener tanto conocimiento si al final no queremos, Señor, colocarlo en práctica? Toca nuestros corazones para poder entender que recibimos un ministerio, que estamos dotados por un talento, dones, capacidades y oportunidades que nos has dado para poder servirte. Ayuda, Señor, que tu iglesia, los miembros de esta iglesia, no solamente sean espectadores, sino que puedan ser, Señor, servidores de ti, ni siquiera de los hombres, sino de ti, Señor. Ayúdanos a poder honrarte y glorificarte con nuestras vidas, con nuestra manera de hablar, y para que tú puedas, Señor, gloriarte con nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Hablamos un poquito acerca del trasfondo de esta carta. Hoy ya estamos agarrando el capítulo 5 de segunda carta a los Corintios. Lo más recomendable es poder traer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Pero por el tiempo no lo tenemos, ya que estamos utilizando una manera temática. Es decir, estamos tratando un tema y por esta razón vamos a tener que ver el trasfondo. Es decir, ¿de qué está hablando esta carta? Porque recuerden, cuando el apóstol Pablo escribió la Biblia, son cartas. Aunque nosotros enseñamos porciones de la palabra de Dios, la palabra de Dios se tiene que interpretar en todo el contexto, es decir, leyendo toda la carta para poder conocer todas las enseñanzas del Señor. Lo más recomendable, obviamente, y es por eso que tenemos el estudio bíblico, es el poder utilizar libro por libro, para poder entender la enseñanza, la doctrina, lo que queremos. Pero en esta ocasión, como estamos tocando temas, tenemos que ver siempre el trasfondo, de qué está hablando el libro. Y básicamente lo que está haciendo en este capítulo, esta parte de la carta, capítulo 5, que es para nosotros, nuevamente el apóstol Pablo está tratando de defender su ministerio. No solamente en la carta a los Corintios capítulo 1 estaba defendiendo, arreglando problemas. En el capítulo 2 tiene que defender su ministerio, tiene que defender su carácter, tiene que defender algunas acusaciones que él ha tenido. Bueno, él va a comenzar a responder estas acusaciones de sus enemigos. Él va a destacar nuevamente que su ministerio es un servicio, que su ministerio no es un ministerio no negligente, que él trabajaba con motivos honestos y no con deseos escondidos. Qué tremenda enseñanza encontramos acá. Y nuevamente encaja perfectamente con el tema que tenemos. Cuando queremos servir al Señor, nadie puede ver nuestras intenciones. Y muchas veces sí juzgamos las intenciones por las acciones. Lo único que podemos juzgar las intenciones es por las acciones. Es decir, como tú lo estás haciendo, probablemente yo puedo juzgar tus intenciones. Nadie sabe las intenciones de nadie, solamente Dios. Y el apóstol Pablo va a utilizar esta gran enseñanza, va a utilizar una doctrina que encontramos acerca de compadecer. Todos los creyentes compadeceremos al tribunal de Cristo, que lo habla en el capítulo 5, de los primeros versículos, diciendo, está bien, si ustedes creen que yo tengo propósitos que no son correctos,
que ustedes están pensando que yo estoy haciendo las cosas porque yo quiero exaltarme a mí mismo, tranquilo. En el tribunal de Cristo todos se van a dar cuenta cuáles fueron nuestras actitudes, por qué lo hicimos. Y es verdad, esto es una gran enseñanza para nuestras vidas, porque muchas veces juzgamos según la carne, juzgamos según los ojos por allí, pero no sabemos realmente cuáles fueron las intenciones o cuál fue el trasfondo que está por allá. Unos hermanos me dijeron por allá, pastor, lo vimos en una lancha. Algunos se regocijaron yo manejando una lancha y otros se llenaron de ira porque estaba manejando una lancha. Para que sepan todos, me compré una lancha, hermano. ¿Está bien? ¿Está contento o no está contento? Debería estar contento. No, hay muchos que no están contentos. No, tranquilo, dije, el pastor se compró una lancha. No me compré una lancha. Pero nadie sabe el trasfondo porque estuve con esa lancha. Y algunas personas van a comenzar a juzgar. Tranquilo, vamos a dejárselo al tribunal de Cristo. ¿Entienden o no entienden? Entonces el apóstol Pablo está defendiendo estas cosas. Y no estas cosas, sino todas las cosas van a ser reveladas. Entonces, en el capítulo 5 va a defender nuevamente su ministerio. Y ahí va a resaltar por qué razones está haciendo el ministerio. ¿Ok? ¿Por qué razones? Voy a decirles, hermanos, con todo mi corazón, ¿por qué razón yo predico el evangelio? ¿Por qué razón yo estoy sirviendo? ¿Por qué razón tengo ataques de los de mi propia nación? ¿Por qué razón estoy haciendo y por qué aguanto todas estas cosas? Entonces encontramos en el capítulo 5, del verso 11 en adelante, algo muy interesante. Capítulo 5, por favor, verso 11. Veamos algunas motivaciones de su ministerio. Dice, conociendo pues que... Y quiero que prestes acá. Uno de los motivos que el apóstol Pablo va a comenzar a decir, hermanos, yo voy a hablarles ahora concerniente al ministerio. Y él comienza a decir, uno de los motivos que sigo en el ministerio, uno de los motivos que sigo adelante es que conozco el temor de Jehová. Es que conozco el temor del Señor. Y la razón por la cual sigo en el ministerio es porque temo a Dios. Mira por favor el versículo 11 nuevamente. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Y qué significa esta palabra de persuadir a los hombres? Es convencer mediante argumentos, por analogía, pacificar o consolidar o conciliar por medio de algo legítimo. Significa buscar el favor de alguien para que vea algo bueno a sus ojos, un punto de considerar deseable. Es justamente eso. Dice, estoy persuadiendo a los hombres, o estoy predicando la palabra de Dios a los hombres con argumentos lógicos, claros, pero lo que me motiva para hacer esto no son ustedes, es el temor del Señor. ¡Qué interesante! Todos aquellos que hemos servido o hemos hecho algún servicio en la obra del Señor, en una clase de escuela dominical, hemos traído alimentos, hemos traído de repente alguna cosa, hemos participado en algo pequeñito, grande, como tú lo quieras ver. Sí, muchas veces hay obstáculos, pero lo primero que debe motivar nuestras vidas es: yo temo al Señor. Lo que me motiva es que yo temo al Señor. Pero ¿qué significa realmente temer al Señor? ¿Es tener un terror, una fobia delante de Dios? No, en ninguna manera, porque Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dice, acercaos confiadamente. Él murió en la cruz del Calvario porque quería tener una relación con nosotros. Él quiere pasar tiempo con nosotros. Y si nosotros tenemos un terror, como una fobia, diciendo, ay no, y Dios, obviamente nunca habrá una buena relación. Entonces, ¿qué significa esta parte o esta palabra del temor del Señor? Es muy parecido al Antiguo Testamento, recuerden, porque en el Antiguo Testamento encontramos el temor de Jehová. En el Nuevo Testamento es el temor del Señor. Es lo mismo. El temor entonces es un temor de reverencia que nos inspira, hermanos, a poder acercarnos a Dios y servirnos a Dios. ¿Cuántos de ustedes han hecho alguna vez alguna conexión eléctrica? Levante su mano, por favor. ¿Conexiones eléctricas? ¿Alguien por allí? Ok. Cuando hacemos conexiones eléctricas, si usted agarra un polo, es decir, un cable, no le va a pasar nada de corriente, aunque esté con el, ¿cómo se llama? El breaker arriba. No le va a pasar corriente. ¿En serio, pastor? Si hay gente que viene y dice, bajaste el breaker, que se apague todo, que vea el medidor y que lo apague todo, porque la corriente, ¿verdad? Sí. Pero los que saben un poquito más, eso agarran, el breaker está ahí, pero baja el breaker, no, tranquilo, vaya, y comienzan a trabajar uno. Pero si tú agarras los dos cables, ahí sí te va a dar un corrientazo. Pero ese momento en el cual tú estás trabajando con la electricidad, hay un temor, ¿o no es así? ¿Sí? Pero es un temor de fobia. El que tiene temor de fobia ni siquiera se acerca ahí, está de lejos. Hermano Johnny, ¿ya? ¿Está listo? ¿Está listo? No es así. Es lo mismo con el fuego. Las hermanas
trabajan todos los días con el fuego, ¿o no es así? Cocinan con ella. Ahora, el fuego, hay gente que le da fobia, terror, y nunca van a cocinar porque tiene que ver con fuego. Pero hay gente que sí trabaja con el fuego, pero es muy respetuoso, muy reverente. Cuidado con el fuego, cuidado con el fuego. Claro, porque podemos tener accidentes. Y es justamente eso. El apóstol Pablo va a utilizar el temor del Señor no como fobia, sino como un temor reverente. Ya va. Con el Señor no se juega. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Tranquilo, con el Señor no se juega, sino que también todo lo que el hombre sembrare, pero también todo lo que se hace oculto, tarde o temprano saldrá a la luz. Justamente es eso. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, ¿sabe por qué sigo adelante? Aunque me quieran criticar, aunque quieran hacer esto, el servicio al Señor lo hacemos por el temor de Jehová, porque hay una actitud de reverencia delante de Dios. Yo nunca puedo hacer tal cosa porque, y el temor de Dios. Y el apóstol Pablo resalta el temor de Dios. Recordemos que en Deuteronomio, rápidamente ahí por favor, acompáñame a Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Encontramos que el mismo Señor, Jehová de los ejércitos, a su pueblo le dice: quiero que me sirvas, quiero que me ames. Pero ¿cuál era el ingrediente de servicio y amor hacia Dios? Era el temor de Jehová. Deuteronomio capítulo 10, por favor, verso 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ahora pues, Israel, Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová a tu Dios de ti? Sino que le ¿qué? Que le temas, que le tengas temor a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y lo sirvas a Jehová de todo tu corazón y con toda tu alma. Antes de un servicio, antes de un amor que existe, temor a Jehová. Créelo, no podemos jugar con las cosas de Dios. El temor de Dios nos va a permitir alejarnos de profanar las cosas de Dios, de no meternos y jugar y poder colocar pecado en medio. El temor de Dios es algo muy importante en el servicio del Señor. Libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, dice claramente: el principio de la sabiduría es el ¿qué? Es el temor de Jehová, dice la palabra de Dios. Dice que nos da sabiduría y enseñanza. Capítulo 16 del libro de Proverbios, verso 6, dice la palabra de Dios: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¡Wow! Cuán importante es poder servir al Señor justamente con este ingrediente tan esencial en el ministerio, y es el temor de Jehová. La gente te puede acusar, la gente te puede decir muchas cosas, pero la pregunta es: ¿y el que está arriba? ¿Tú qué crees que no lo ha visto? ¿El que está arriba tú crees que no va a sentir? ¿El que está arriba tú crees que no va a saber? Estás totalmente equivocado. Si aún en las cosas del mundo Dios lo sabe, ¿cuánto más en las cosas de Dios? Y el apóstol Pablo va a resaltar este ingrediente. Hermanos, ¿quieren saber por qué sigo persuadiendo a las personas? ¿Por qué sigo predicando el evangelio aún con todas estas cosas que me están sucediendo? Por el temor de Jehová. Porque cuando no hay nadie y todo yo lo puedo hacer, todo me es permitido, miro los ojos hacia arriba y yo sé que hay un Dios en el cielo que me está mirando. Y cuando estoy en oculto, Dios sabe que está mirándome. Cuando no hay nadie que pueda saber qué es lo que estoy pensando, hay un Dios en el cielo que conoce absolutamente todo. Cuando olvidamos este temor de Jehová, hacemos desastres en nuestras vidas, hacemos desastres en nuestras familias, hacemos desastres quizás en nuestro propio ministerio. Entonces el apóstol Pablo dice: hermanos, ¿quieren saber por qué sigo persuadiendo a las personas? Porque temo a Jehová. Porque a quien le voy a dar cuenta es a Dios en el cielo, no a ustedes, a Dios. Y constantemente se dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Queremos pasar a otro nivel en nuestra iglesia. Queremos impactar realmente como deberíamos de impactar. Y necesitamos que cada uno de ustedes puedan ministrar al Señor. Pero no lo ministren por una emoción, no ministren al Señor, no sirvan al Señor porque es algo nuevo. Vamos a ministrar al Señor, vamos a servir al Señor porque tememos a Dios. No es porque voy a liderar y me van a ver los hermanos y tengo que guardar el ministerio, mi testimonio. No. Tiene que ver básicamente por el temor a Jehová. Sigamos adelante, por favor. La otra razón por la cual el apóstol Pablo sigue trabajando, capítulo 5, por favor, verso 14 y verso 15.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14 y verso 15. Porque el amor, ¿de quién? El amor de Cristo, ¿qué hace? Me constriñe. Esta palabra constreñir, como les dije, es una palabra griega que significa sostener, significa apretar. El griego da a entender, hermanos, de un acto de comprimir fuerzamente las energías en un solo canal. Yo no sé si cuando ahorita los muchachos están emocionados para el campamento de música, ¿verdad? Y probablemente van a tener una mochilita pequeña y tienen de ropa así cantidad. ¿Sabes qué van a hacer? Van a constriñir el equipaje. ¿Qué es lo que hacen eso? ¿Qué significa la palabra constriñir? Van a apretar ahí. ¡Ja! ¡No, hijo! Llévate una mano. No. Si entra. Y ¡ja! Va a comenzar a entrar. ¿Y para qué? Para que entre todo en un solo canal. Todo entre en la bolsa. Es lo que significa constriñir. Entonces el apóstol Pablo, la segunda característica que va a dar por qué sigue adelante es porque temo a Dios, número 2, por el amor de Cristo. ¡Wow! Por el amor de Cristo. Créame que muchas veces he desviado mi servicio al Señor a las personas. Y no he dejado que mi servicio sea para Dios. He mirado y he observado cómo me ven las personas. He querido agradar a las personas. He querido agradar a todas las personas, a todos los que están a mi alrededor. Y he olvidado, hermanos, que lo que me motiva a servir al Señor es el amor de Cristo. Y ese amor de Cristo me va a comenzar a comprimir para que ese amor me lleve a un solo canal. ¿Y cuál es ese canal, hermanos? Es el canal de servicio, de amor hacia Dios. Vean el versículo 14 nuevamente. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan, ¿qué dice? Acompáñame, por favor. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La segunda razón que el apóstol Pablo dice, hermanos, ¿saben por qué sigo persuadiendo? ¿Saben por qué sigo adelante ministrando? Es porque temo a Dios. Número 2, es porque el amor de Cristo. Porque sé claramente que Él murió en la cruz por el Calvario por mi culpa, para que yo pudiera ser salvo, ser un hijo de Dios. Y ahora me compete ya no vivir para mí, sino para vivir para aquel que me salvó, para aquel que murió por mí. Y esa es la razón por la cual nosotros venimos a la iglesia, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa es la razón por qué quiero vivir para Dios, porque el amor de Cristo me constriñe. Esa es la razón por la cual quiero servir al Señor y puedo dar todo para Dios, porque el amor de Cristo me constriñe. Porque Él no debería estar en la cruz del Calvario, pero Él estuvo en la cruz del Calvario y murió en el Gólgota porque me amaba. Y ese amor hasta el día de hoy ni siquiera lo puedo comprender. No puedo comprender ese amor que aún no me porto bien, no hago las cosas bien y Dios me sigue bendiciendo. Dios me sigue mostrando su gracia, su misericordia. ¡Wow! Ese amor es mucho más grande que un amor de una madre. Ese es el amor de Cristo. ¿Y tú crees que todavía no voy a vivir para Dios? ¿Tú crees que me voy a parar de no servir al Señor cuando tenemos un amor tan grande de Cristo Jesús? Yo no lo voy a poder hacer. Tengo que seguir sirviendo a Dios. Esa es la razón. Romanos capítulo 5, versos 7 al 8. Solamente anótalo, por favor, por el tiempo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudieron ser que alguno osara morir por un bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. En caso que alguien muriera por alguien, va a morir quizás por un justo, pero por mí, no. Si en el caso de que alguien quiera dar su vida, que dé su vida por algo bueno o alguien bueno, pero el Señor Jesucristo murió por ti y por mí. Yo creía al Señor Jesucristo cuando tenía 12 años. Era un niño. Llegó a una iglesia evangélica. Me encantaban las historias. Entendía allí el verdadero significado de la crucifixión de Cristo Jesús. Venía de un hogar católico, sabía que era la crucifixión y lo que el Señor Jesucristo dijo. Pero yo recuerdo claramente ese gringo llamado Mike Fester, que era un misionero en nuestra localidad, y estamos agradecidísimos por él. Llegué, me senté en la escuela dominical, no sabía dónde estaba, todo me parecía extraño, y ese hombre comenzó con figuritas a mostrarme que Cristo murió por mí.
pero que no solamente murió por mí, sino que sufrió por mí y lo hizo con en su cabeza mi nombre, quién era y lo que podía hacer yo gracias a que Dios me había salvado. Y en esa mañana, teniendo 12 años, el americano agarró y dijo: ¿alguien quiere pedirle a Cristo que lo salve y perdone sus pecados? Fui con mis amigos y mis primos y yo levantaba la mirada así y miraba, nadie levantaba la mano. Pero algo en mi interior me decía: levanta la mano, levanta la mano. Entonces yo hice esto. Y después terminó la oración y no pasó nada. Y dije: de repente me iba a sacar o algo así. Yo soy terrible. A mí no me gusta sacar al frente y nada de esas cosas. Después terminó la clase de escuela dominical. Todos desviaron y me dijeron el gringo: Julio, ven a hablar conmigo un ratito. ¿Y qué hice? Si yo me porté bien. Fue por allá y dice: tú levantaste la mano allá cuando yo estaba enseñando, ¿verdad? Yo le dije: sí, ¿usted me vio? Yo pensé que nadie me había visto. Y él comenzó a abrir su Biblia y me mostró este versículo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En ese día no entendía qué era la soteriología, qué era la verdadera salvación y todas las cosas, pero de allí cambió toda mi vida. No fui perfecto, créemelo. En mi juventud era tremendo. En el servicio del Señor pasaron muchas cosas. Pero ahora entiendo que si el Señor Jesucristo un día no me hubiera salvado, ¿dónde yo estaría en este instante? Rota mi vida, porque venía de generaciones que habían roto sus vidas. En mi generación, de mi familia, solamente de mis tíos, de parte de mi mamá que nos criamos con ellos, solamente una tía es casada una vez y para siempre. Los demás tuvieron divorcios, separados, divorciados y otra vez se volvieron a casar. Yo nací, hermano, sin papá. Recién conocí a los 12 años a mi papá. Nací con un padrastro. O sea, figura paternal no tenía, figura de familia no tenía. Los fines de semana mis padres se iban a tomar licor. Eran los días más terribles de mi vida, los fines de semana. Venían borrachos y comenzaban a pelear. Salía a la calle o me iba donde mi tía, y cuando eran las 12, 1 de la mañana recién entraba a mi casa. ¿Puedes creer qué sería de mi vida sin no haber conocido a Cristo Jesús? Te digo una cosa: no hubiera tenido familia, hubiera tenido familia por todo lado. Quizás hubiera repetido la misma historia que mi padre repitió con la mía. Hijo por acá, hijo por allá. ¿Cómo no servir a Dios? Dime. Si lo que tengo ahora no es por mí, no es por mis esfuerzos. Yo conozco a este Julio Marquina. Yo sé de dónde viene. Yo sé cuál es su trasfondo. Nadie más conoce a este hombre que solamente Dios y yo. Ahora te hago una pregunta: ¿cómo no servirle? Si lo que tengo es algo maravilloso, comenzando con la salvación. Una vida transformada, una vida matrimonial que nunca es perfecta, pero gracias al Señor nos amamos. Unos hijos que son maravillosos, orando por ellos siempre y que puedan hacer lo mejor para su vida. ¿Qué más puede pedir la vida? Dios me ha multiplicado en este lugar 100 veces más de donde yo y Dios me sacó. ¿Cómo no servir a Dios? Es justamente lo que dice el apóstol Pablo. Si hay algo por lo cual sigo adelante, es porque temo a Dios. Si algo porque sigo adelante, es porque el amor de Cristo, ese amor de Cristo en mí, ese amor de Cristo en el mundo entero, me comienza a hacer el corazón tan pequeñito que me canaliza para servir al Señor. Ahora entiendo por qué todavía seguimos adelante. Claro. Ya entiendo por qué todavía esas personas con muchas dificultades siguen amando y sirviendo a Dios. Claro. Por el amor de Cristo. Tercera cosa por la cual el apóstol Pablo sigue persuadiendo a los hombres. Capítulo 5, por favor, versos 16 y verso 17. Capítulo 5, versos 16 y verso 17. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según que dice. Presta atención, nosotros sabemos de memoria el versículo 17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas, y predicamos ese versículo. Pero tenemos que ir al contexto de lo que está tratando de decir.
Y ya estamos entendiendo algo. El apóstol Pablo está defendiendo su ministerio y dice, todavía sigo adelante y las razones que me motivan para servir a Dios, para leer la Biblia, para seguir adelante, es el temor de Dios. Tengo que vivir una vida justa, que le agrade a Dios. Número 2 dice, ahí el amor de Cristo, cuando veo el amor de Cristo, me aprieta tanto que me lleva a un solo canal, que es servirle y servirle y servirle. Y es lo que quiero, servirle a Dios. Y yo sé cuáles son mis capacidades. Yo sé que hay muchas personas mucho mejores en este cuarto que este servidor. Sé que hay muchas personas mucho más competentes que este servidor. Hay gente que puede conocer más la palabra de Dios que este servidor. Pero con lo poquito que tengo, quiero servir al Señor hasta el último día de mi vida. Y uno de los terceros casos comienza a decir, hermanos, si alguien nos conocemos según la carne, de ahora en adelante esto no funciona según la carne. Vamos nuevamente al versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante, de ahora en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conociésemos según la carne, ya no lo conocemos así. Préstame atención, ¿qué está queriendo decir el apóstol Pablo? Que cuando nosotros queremos trabajar con personas, hablar o ministrar con personas, siempre miramos sus caras, sus rostros, lo que hacen, y juzgamos muchas veces según la carne, lo que ven nuestros ojos, de repente lo que ven nuestras intenciones. Y él comienza a decir, hermanos, ahora entendamos una cosa. Si queremos seguir adelante persuadiendo a los hombres, predicando el evangelio, haciendo la obra de Dios, no podemos hacerlo como veníamos del mundo. Tenemos que hacerlo de otra manera. Porque si lo hacemos con la manera que vivimos en el mundo, con esa maldad bueno, mira, sin Cristo, sin ser cristiano, todo el mundo tiene que girar alrededor nuestro. O sea, todo el mundo tiene que pensar como yo pienso. Todo el mundo tiene que girar como yo digo. Cuando a mí me gusta algo, todo el mundo lo tiene que hacer. Así es el mundo, en todos los aspectos. Mira, yo estoy buscando cualidades que alguien trabaje conmigo, pero como yo soy, como a mí quieren que trabaje. Así es, en el mundo. Pero en el ámbito cristiano no es así. En el ámbito cristiano ya, pero pastor, usted tiene que entender de que esta persona vino de este mundo. Sí, pero ahora en las cosas del Señor, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ya no puedo comprender, ya no puedo mirar las cosas como antes. Tengo que mirarlos ahora con nuevas criaturas, nueva creación de Dios. De manera, es por eso que dice el versículo 16, de manera. Pero pastor, esas personas son así. Sí, son así, pero ya no los quiero ver así. Ya no los quiero ver tramposos, ya no los quiero ver que engañan, ya no quiero ver los que son tomadores, ya no quiero ver los que son gruñones, ya no quiero ver los que son fornicarios o adúlteros. Ya no hay que mirarlos así, eso fue su vida pasada. Pero todavía están arrastrando esas cosas. Claro, ¿y quién no arrastra el mundo todavía? ¿Dónde está la compasión y la misericordia? Hay gente y hay cristianos que les gusta excavar su pasado. ¿Quiénes somos para excavar el pasado? Que tenemos que descubrir de dónde viene para poder saber. No, el apóstol Pablo dice, ahora tenemos que verlo de una manera bíblica, verlo como una nueva criatura. Es lo que dice, ya no hagamos según la carne, sino según Dios. Sigamos adelante, por favor, rápidamente. Capítulo 5 de segunda carta a los Corintios, verso 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos, ¿qué? Reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo podemos ver a las personas hoy en día diferentes? Viéndolos como una nueva criatura. ¿Pero por qué tenemos que verlo de esa manera? Porque Dios los reconcilió por medio del Señor Jesucristo. Próximo domingo, Dios mediante, estaremos hablando de la reconciliación, que es el primer ministerio que Dios nos da. Pero no podremos aprender de este ministerio si no comprendemos lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hay personas que me han hecho doler mucho en mi corazón y en mi familia, y estoy seguro que también a ti. Todos pasamos por eso. Pastor, yo estoy pasando en ese momento ahora mismo. Bienvenido al club. Pastor, pero estoy diciendo cosas que no son verdad. Bienvenido al club. Si tú quieres agradarlos a ellos, te vas a desanimar y nunca más vendrás a la iglesia y te vas a echar a un costado.
llorando de ti. Mira cómo me trataron, mira cómo me dijeron. Pero si hay temor de Dios, hay un amor profundo hacia Dios, y puedes entender quiénes son las personas, podremos seguir adelante. Pero pastor, ¿pero cómo un creyente, un hijo de Dios, puede comportarse así? Recuerda una cosa, que el que comenzó en vosotros, en él como en ti, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, miremos a nosotros mismos como nuevas criaturas de Dios. A mí no me gusta contar cosas de mi vida personal, especialmente las que son malas. Cuando caí, me alejé del Señor, hice cosas como estas. No me gustaría que nadie se pueda enterar. ¿A quién le gustaría? A nadie. Pero lo que usted ahora ve de Julio Marquina no es un producto terminado, créanme. Es un producto en proceso. Pastor, ¿cómo se considera su proceso? Hermano, quizás yo estoy en un 10%, 15%. Nadie ha llegado quizás al 90%. Pastor, ¿cómo diría si usted podría llegar a una persona al 90%? Bueno, el libro de Santiago dice que si alguno de nosotros refrena su lengua y no peca con su lengua, es un varón perfecto. Hay que echarle el pichón, como dicen los muchachos, para eso. ¿Es verdad o no es verdad? Ah, pastor, pero yo soy claro con mis palabras. Sí, pero muchas veces esas palabras ofenden, entonces ya fregaste el asunto. ¿Es verdad o no es verdad? En nuestras discusiones matrimoniales, a veces tenemos que pedir perdón porque dijimos cosas que no son correctas. ¿O no es así? Ay, nadie dice nada. El apóstol Pablo comienza a decir, hermanos, yo recibí un ministerio del Señor, que la única manera de poder seguir adelante es porque temo a Dios. Su amor ha sido tan grande, de una manera tan extraordinaria en mi vida, que eso me hace el corazón tan pequeñito y me comprime y me dice, tienes que seguir adelante. Y viendo estas dos cosas, entonces comienzo a considerar a las personas y digo, ya no puedo juzgar como antes, ya no puedo tratarlas como antes, tengo que tratarlas como nuevas criaturas. Y esas nuevas criaturas, ni tú ni yo las reconciliamos, ni tú ni yo o hicimos para que ellos, fue netamente de Dios. Y esos son sus hijos, y el Señor los va a disciplinar, y el Señor los va a tratar, y el Señor los va a entrenar, y los Dios va a usar. Así es que mejor veamos a las personas como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Porque si no las vemos así, este corazoncito se va a llenar de tanto odio, amargura, resentimiento, dolor, tristeza, y ahí será nuestro fin. Tengo una pregunta. ¿Cómo vivimos nuestras vidas? Nosotros estamos hablando del ministerio. Son las mismas cosas que podemos vivir nuestras vidas. Si usted vive sus vidas con el temor de Jehová, con el temor de Dios, créame que usted va a tener la bendición de Dios. No importa si está en la situación más caótica de su vida, porque usted tiene temor de Dios. Número 2, viva su vida porque ha experimentado ese gran amor de Dios. Y número 3, trate a las personas, a los cristianos como hijos de Dios, y a los otros que no son cristianos, trata como un hombre cristiano debe tratar a esas personas. ¿Cómo? Con verdad y misericordia. Misericordia y verdad. A veces dura mucho la verdad y tenemos que colocar un poco de misericordia. Hay gente que dice, ¡ay, pero pobrecito! ¿Y la verdad dónde la dejas? Si tiene que ser castigado, tiene que ser castigado. Si tiene que ser despedido, tiene que ser despedido. No, porque los cristianos, verdad, misericordia. Y de esta manera, vamos a llegar un día ante el tribunal de Cristo y Dios arreglará cuentas con nosotros y Dios dirá, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Si ahora mismo estás desanimado, es porque has visto alrededor tuyo cosas que han pasado
Es momento de comenzar a utilizar nuevamente la brújula de Dios y decir: Señor, necesito ir al norte, y de ahora en adelante necesito servirte así, de esta manera. Acompáñenme por favor en oración, todos con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Nadie está viendo. Quiero que tomes estos pequeños segundos y quizás minutos, permíteme unos minutos más. Si usted viene aquí a escuchar palabra de Dios y se va como llegó, esto fue una religión. Si usted llegó aquí para escuchar: ay, qué bonito, ay, sí, y usted se va de la misma manera, usted llegó a una religión, y la religión no va a cambiar sus vidas. Si usted llegó aquí y sintió una palabra, sintió algo en su corazón que Dios habló a sus vidas, es momento de hoy día decirle: Señor, necesito arreglar cosas contigo. Pastor, ¿y estos principios me pueden ayudar en mi matrimonio? Claro que sí. ¿Estos principios pueden ayudarme en mi empresa? Claro que sí. Pero primero tienen que ayudarte en tu vida. Segundo, tienen que ayudarte en tu servicio a Dios. Hay un Dios en el cielo que te está mirando, observa y sabe a lo profundo de tu corazón. Quizás usted ha estado desanimado en ya no servir al Señor. Recuerde ese amor profundo que Dios tuvo por usted. Recuerde que hay una reverencia total hacia Dios, y que vamos a servir a criaturas de Dios, y que vamos a servir a hijos de Dios, que todavía son inmaduros, que todavía de repente hay cosas en sus vidas, pero miremosles en el amor de Dios. Quiero hacer una invitación más. Amigo o amiga que está con nosotros, ¿no le gustaría experimentar ese amor de Dios en su vida? Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Murió por sus pecados, murió por su vida para que tenga una nueva vida, una nueva creación. No se pierda esta bendición de Dios, este regalo maravilloso de Dios. ¿No le gustaría pedirle a Cristo que venga a su vida y sea su Señor, su Salvador? Si le gustaría, levante su mano, quiero orar por usted. ¿Habrá alguien que diga: pastor, ore por mí, yo quiero tomar esta decisión de que Cristo sea mi Señor y mi Salvador? ¿Alguien? Levante su mano, por favor. Cristiano, usted necesita servir a Dios. Vuelvo a repetir, necesitamos servir a Dios. Cada uno de nosotros que ha sido amado y sido salvado por el Señor necesita servir a Dios. No lo hagamos como lo hemos hecho hasta el momento. Hagámoslos con estos principios y estas enseñanzas. El temor a Dios, el gran amor que Dios tiene por nosotros, y viendo a las personas como nuevas criaturas, hijos de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Gracias por los creyentes que llegaron, Señor, a este templo. Gracias por tu palabra. Queremos pedirte perdón, Señor, porque muchas veces comenzamos a servirte, a dar nuestros dones y talentos por una gran emoción, pero olvidamos quizás que estos principios y estas enseñanzas tienen que ser tan fundamentales para poder seguir adelante sirviéndote y honrándote. Y siempre ha sido, Señor, una intención genuina de amor profundo hacia ti, pero muchas veces nos han dolido las actitudes, las palabras y las acciones de muchas personas, que en vez de motivarnos, nos desalientan, que en vez de animarnos, quizás nos desaniman. Pero Señor, perdónanos.
Porque no ha sido culpa de ellos, ha sido culpa nuestra. Porque no hemos colocado la mirada en el lugar donde deberíamos de colocarla. No hemos sacado y no hemos recordado a quién servimos y quién nos dio ese ministerio. Levanta tu iglesia, Señor. Ayúdanos a aprender de nuestros fracasos para que seamos victoriosos. Y que cuando lleguemos ante el tribunal de la presencia tuya, queramos escuchar: buen siervo fiel, en poco fuiste fiel, en mucho te pondré. Haz algo extraordinario en medio de nosotros. Queremos, Señor, amarte, servirte, y que la gloria y la honra siempre sea para ti, Señor.